Buenas tardes, mi nombre es Daniela Hoyos. Voy a iniciar explicando el punto A, donde nos pide el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB real de la economía colombiana para el periodo 2010 y 2024. Entonces, según lo que nos muestra la gráfica, es que para el año 2012 hay una desaceleración abrupta tras el boom del 2011 del 7,92%, en el tercer trimestre del 2011 del 2,5% en el tercer trimestre del 2012. El boom del que estoy hablando es que Colombia experimentó un crecimiento excepcional del PIB, es decir, que Colombia marcó uno de los periodos más dinámicos en su economía en la última década. Esto fue impulsado por factores internos y externos, pero también precedió una desaceleración en el año 2012. Para el año 2015 al 2017 hay un crecimiento débil del 1 al 3% por la caída del petróleo y ajustes fiscales. Para el año 2020 hubo el inicio de la crisis del COVID-19, lo que nos dio un porcentaje de 0,39 a menos 16,69%. Para el año 2023 al 2024 hubo una desaceleración post-recuperación del COVID del 2,70%. En el año 2023 a menos 6,65 para el año 2023, pero ese ya sería para el tercer trimestre. Otro de los ciclos, bueno, el ciclo que expliqué anteriormente fue el ciclo de la retención. Ahorita voy a hablar del ciclo del fondo. Acá hablamos que en el tercer trimestre del 2012 tuvimos un porcentaje del 2,25 tras la desaceleración del 2011 y 2012. En el segundo trimestre del 2020 tuvimos un menos 16,69%. Eso fue gracias a la crisis del COVID-19, que fue la peor contracción histórica que tuvimos. En el tercer trimestre del 2023 tuvimos un menos 0,65%. Eso fue una pequeña recesión técnica por inflación y altas tasas de interés. En el tercer ciclo ya sería la recuperación. En el 2013 al 2014 tuvimos un repunte tras la desaceleración del año 2012, que fue las tasas del 5 al 6%. Del 2018 al 2017, al 2019 tuvimos una mejora moderada del 2,5 al 3,5% tras la crisis del petróleo. Ya en el año 2021 al 2022, tras esto del COVID, tuvimos un 18,5% en el segundo trimestre del 2021 y en el segundo trimestre del 2022 tuvimos un 12,33% de recuperación. Y para el año 2024, en el segundo trimestre al cuarto trimestre, tuvimos una breve recuperación tras la desaceleración del año 2023, que fue el crecimiento alrededor del 2%. Ya el último ciclo es en la cima. En el tercer trimestre del año 2011 tuvimos un 7,92%, que fue el pico de auge post-crisis en el año 2008. Esta crisis del 2008 nos habla del colapso financiero que tuvo Estados Unidos, que también Colombia se vio como afectada. En el primer trimestre de 2014 tuvimos un 6,60% máximo antes de la desaceleración del año 2014 al 2015. Y en el segundo trimestre del 2022 tuvimos un 12,33%, que fue un pico de rebote tras la recuperación del COVID-19, que fue el crecimiento normalmente pues alto. Ya para terminar este punto, entonces tenemos varios factores, entre ellos uno de los factores son los factores económicos. Acá nos hablan de la dependencia de commodities. Esto se refiere a que un país depende significativamente de la exportación de bienes básicos para su economía. Otro factor económico es la inflación de las tasas de interés. Acá nos habla que de la alta inflación que tuvimos en el año 2016, que fue del 8 al 9%, y en el 2022 al 2023 fue del 13%, llevando políticas monetarias restrictivas. Otro factor es la inversión extranjera. Esto aumentó en minería e infraestructura. Y por último factor es crecimiento desigual. Este factor económico nos habla de sectores como financieros y telecomunicaciones que fueron creciendo, mientras la agricultura e industria se estancaron un poco. Ahora vamos a hablar de los factores políticos. En primer lugar tenemos el proceso de paz con las FARC. Esto fue en el año 2016. Esto redujo la violencia en zonas rurales, pero generó vacíos de poder. Otro factor político es los cambios de gobiernos, donde Santos tuvo la presidencia en el año 2010 al 2018. Esto fue enfocado en paz e infraestructura, y Duque en el 2018 y 2022, que fue la reforma tributaria impopular y manejo crítico y protestas. Otro factor político es Petro, cuando está pues, actualmente, que está en la presidencia desde el año 2022, que implementó las reformas estructurales de salud, pensión y petróleo, que generan incertidumbre en mercados. Uno de los últimos pues, factores políticos es la corrupción, como lo fue el caso del cartel de la Toga, que fue una red de jueces, magistrados y abogados que entre el año 2000 y 2016 manipulaban fallos a cambio de dinero y vendían las sentencias. Esto ocasionó la desaceleración de inversión pública. Y por último, tenemos los factores sociales. En primer lugar, tenemos la desigualdad y la pobreza, que aunque la pobreza monetaria bajó del 40% en el año 2010 al 30% en el año 2019, repuntó con el 39% en el año 2022 gracias a la pandemia. Otro factor social es la informalidad laboral. Esto hizo que tuvieran limitaciones en recaudo fiscal y protección social. Otro factor social es la migración venezolana, ya que llegaron de 2,5 millones de migrantes entre el año 2015 y 2024. Esto hizo presión a servicios públicos, pero también aportando a mano de obra. Y por último, tenemos las protestas sociales
que entre el año 2019 y 2021 hubo movimientos como el paro nacional, donde exigieron reformas en salud, educación y pensiones. En el segundo punto nos pide analizar o comparar la tasa de crecimiento de la economía entre el país de América Latina seleccionado, en este caso es el país de México, versus Colombia, entre el periodo 2010 y 2024. Entonces, acá en la gráfica podemos ver que en el 2010 al 2020, al 2014 hubo un crecimiento sólido con diferencias. México tuvo un promedio del 3.4% anual. Esto fue impulsado por manufactura y exportaciones a Estados Unidos. Y Colombia tuvo un promedio del 4.8%, que fue liderado por petróleo y consumo interno. La diferencia en este punto entre estos dos países es que Colombia tuvo un crecimiento mucho más rápido gracias al boom de commodities. Esto hace referencia a que el petróleo tuvo un poquito más de crecimiento y fue más significativo en los precios de las materias primas como los alimentos, petróleos, metales y combustible. Otra diferencia es que en el 2015 al 2019, México, acá estamos hablando como de desaceleración y totalidad. Acá nos habla de que México creció alrededor del 2% anual, afectado por baja inversión y reformas energéticas. Y Colombia tuvo un promedio del 2.6%, por la cual esto fue pues causado por la caída del petróleo entre el año 2014 y 2016. Entonces acá la diferencia es que en el 2019 México entró en recesión del menos 0.2%, mientras que Colombia resistió un poquito más y estuvo en 3.2%. Otra diferencia es que del 2020 a 2021 es el impacto que tuvo el COVID-19 y su rebote es que México tuvo una caída histórica del menos 8.0% en el año 2020 por confinamientos estrictos y Colombia tuvo contracción del 6.8%, pero con recuperación mucho más fuerte en el 2021. Entonces acá hablamos de un 11% versus el 5.7%. Entonces, en conclusión, en este punto podemos decir que Colombia tuvo mayor estímulo fiscal. La última diferencia del 2022 al 2024, que fue la normalización de retos, es que México tuvo un crecimiento estable del 3%, apoyado por remesas, y Colombia una desaceleración abrupta del 1.1% en el año 2023, por inflación y altas tasas de interés. Acá entonces en esta última diferencia hablamos de que México aprovechó la relocalización de empresas y Colombia sufre dependencia del petróleo. En el punto C nos piden analizar el comportamiento de la inflación total mensual, la tasa de inflación meta y los límites de la inflación para el periodo entre enero del 2015 y enero del 2025. Acá hablan de que el Banco de la República establece una meta de inflación para mantener la estabilidad de precios en la economía en Colombia. Esta meta se ha fijado tradicionalmente entre un rango alrededor del 3%, con un margen de tolerancia entre el 2% y el 4%. Entonces acá, según la gráfica, podemos ver que durante este periodo la inflación total pudo haber experimentado fluctuaciones debido a los factores internos y externos. Es decir, que según pues la gráfica en el año 2015 y 2016 hubo un posible impacto de la caída en los precios del petróleo, lo cual pudo generar presiones inflacionarias por depreciación del peso y aumento en los costos de importaciones. Entre el 2017 y 2019 hubo recuperación económica y ajustes en políticas monetarias para mantener la inflación dentro de la meta, posiblemente en incrementos de las tasas de interés. Entre el año 2020 y el año 2021, los efectos que tuvo la pandemia del COVID-19, esto generó una inflación inicialmente baja por la reducción de la demanda, seguida por las presiones inflacionarias, por disrupciones en la cadena de suministros y estímulos económicos. Y entre el año 2022 y el año 2025, la inflación global elevada por conflictos geopolíticos, como por ejemplo la guerra en Ucrania, aumentó en precios de alimentos y energías y ajustes monetarios más restrictivos para controlar la inflación. Entonces podemos decir que en este punto nos hablan de que la meta en de la inflación fue el 3%. Esto sirve como ancla para la política monetaria, pero su cumplimiento depende de la capacidad del Banco de la República para responder choques económicos entre el año 2015 y 2025. Estos factores como la volatilidad del petróleo, la pandemia y la crisis globales explican desviaciones temporales, mientras que las herramientas monetarias, es decir, las tasas de interés, habrían sido utilizadas para contraducir
la inflación hacia la meta. El punto D, acá nos pide consultar la tasa de inflación del país entre América Latina, en este caso pues sería México, que fue el que consultamos, y analizar de forma comparativa la tasa de inflación de los dos países, Colombia versus México, para el periodo 2015 y 2023. Entonces, podemos decir que México la inflación nos mostró una tendencia relativamente estable entre el año 2015 y 2020, con tasas que oscilan entre el 2,7 y el 6%. Sin embargo, a partir del 2021 se observa un aumento significativo, alcanzando un pico del 7,9% en el año 2022, seguido de la ligera disminución del 5,5% en el año 2023. Mientras que Colombia presenta una inflación más alta que México. En los primeros años hubo un 6,7% en el año 2016, pero experimentó una disminución gradual en el año 2020 del 2,5%. A partir del 2021, la inflación aumentó drásticamente, llegando al 13,1% en el año 2022 y la tasa más alta del periodo analizado, y luego descendió al 9,3% en el año 2023. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Marulanda, vengo a exponer la tasa global de participación, la tasa de ocupación y la tasa de desocupación según las estadísticas del DANE. Para la tasa global de participación se mantuvo relativamente estable entre 2015 y 2019, oscilando entre el 66 y 67%. Durante el periodo del 2020 se evidencia que a raíz de la pandemia del COVID-19 esa tasa descendió debido al retiro temporal de muchas personas del mercado laboral. A partir del 2021 comenzó una recuperación gradual, alcanzando niveles cercanos al 64,6% del 2025, en marzo del 2025. Esta tendencia pues refleja una lenta reincorporación de la población al mercado laboral. La tasa de ocupación presenta un comportamiento similar a la tasa global de participación, pues se evidencia que entre 2015 a 2019 se mantuvo pues fluctuando entre los niveles de 62% hasta 58%. A partir del 2020 se observa pues que tuvo como un descendimiento hasta los niveles del 40%, y del 2021 pues se observa una recuperación progresiva alcanzando en marzo del 2025 un 58,8%, lo que indica que aunque se ha recuperado buena parte del empleo, no se ha vuelto completamente a los niveles registrados de enero del 2015. Y para la tasa de desocupación, mostró una clara alza en 2020, alcanzando su pico en el segundo semestre de ese año, con cifras cercanas al 20% como resultado del impacto económico de la pandemia. A partir del 2021, como se evidencia en la gráfica, la tasa comenzó a descender de manera constante, ubicándose en 9,6% en marzo de 2025, lo que representa una recuperación total a los niveles previos de la pandemia registrados en enero de 2015. Como podemos observar en este punto, nos piden consultar la tasa de desempleo de dos países de América Latina, Colombia, y en este caso decidimos incluir a Brasil para hacer el análisis. En el análisis sobre la evolución de la tasa de desempleo, que fue del periodo del 2015 al 2023, podemos ver que en estos años hubo un acontecimiento importante que fue la pandemia del COVID-19, que impactó a nivel mundial, pero en este caso el análisis se basa solo en Colombia y Brasil. Podemos ver en la gráfica, para el año 2015 ambos países estaban bastante iguales en el tema del porcentaje de la tasa de desempleo, ya que Colombia tenía un 8,9% y Brasil un 8,5%. En este periodo vivimos lo que fue la pandemia del COVID-19, que impactó de manera negativa al mundo, pero en específico este análisis que nos basamos solo en Colombia y Brasil, podemos ver que Colombia tuvo un aumento del 15,9% para el año 2020 y posterior a este redujo su porcentaje a un 10,2% para el año 2023. Brasil, por el contrario, tuvo un 13,7% para el año 2020 y una disminución del 7,8%, lo que quiere decir que Brasil tuvo una recuperación más rápida y eficiente que Colombia.
El estado actual de la reforma tributaria en Colombia del 2024 a 2025, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, presentó una reforma tributaria con el objetivo de aumentar el recaudo aproximadamente en 12 billones de pesos anuales. Esta reforma incluye diversas propuestas dirigidas a incrementar la progresividad del sistema tributario, promover la sostenibilidad y combatir la evasión fiscal. Esto acá salió en ventana. Varias de esas reformas es la primera, el aumento del impuesto sobre la renta para personas naturales de altos ingresos. Aunque esta medida no ha sido implementada, pues lo que busca el gobierno es aumentar la tarifa máxima del impuesto sobre la renta del 39 al 41% para individuos con ingresos anuales de 1.500 millones de pesos. La eliminación del régimen simple de tributación. La eliminación de este está contemplada con el proyecto de la reforma, con una prevista a partir del año del 2026. Sin embargo, como la reforma no fue aprobada por el Congreso, esta medida aún no ha entrado en vigor. Tenemos también los impuestos ambientales y saludables. Para este, pues, algunas medidas han sido implementadas temporalmente mediante el decreto 174 del 14 de febrero del 2025, como el IVA del 19% a juegos de azar en línea, una contribución del 1% a las exportaciones del petróleo y un impuesto del 1% en trámites notariales. También tenemos el fortalecimiento de la fiscalización tributaria y para este, aunque la reforma no fue aprobada, el gobierno ha fortalecido la fiscalización a través de cambios en la DIAN y un plan de austeridad estatal. Se espera pues como una nueva propuesta tributaria sea presentada próximamente para dar soporte legal a estas medidas. En este punto hablamos sobre las estrategias de política monetaria implementadas por el Banco de la República para los últimos 3 años que van del 2022 al 2024. A partir del año 2022 y parte del 2023, el banco implementó una estrategia de política monetaria restrictiva. Con esto buscaban subir las tasas de interés y que llegaran a frenar la inflación, ya que los precios estaban en aumento. Al subir la tasa de interés, el consumo bajaba y se podían controlar mejor los precios que estaban en aumento. Para el TRM en Colombia frente al dólar, en el periodo del 2023 al 30 de abril del 2025, se evidencia pues que el comportamiento del dólar durante este periodo ha sido inestable, obteniendo así pues como tal efectos positivos y efectos negativos. Como efectos positivos tenemos que la subida del dólar permitió obtener más ingresos de las exportaciones, se fomentó el turismo, incrementa la exportación de los productos colombianos más vendidos en el exterior y como efectos negativos al subir el dólar los productos importados son más costosos. Al subir los precios aumenta el precio de la vida del país, los créditos tanto del país como de las personas y empresas